El libro del amor, la verdad y sabiduría de Dios. El libro de mi palabra es el libro del divino y verdadero amor. En él encontrarás la verdad inmutable. Acude a él y encontrarás la sabiduría que te ayude a evolucionar y a alcanzar la paz en la eternidad. No faltará quien altere o modifique su esencia e infringirá gravemente mi ley, quien quitare o agregare una sola palabra que sea desacorde con mi doctrina perfecta. Conserva esta palabra con su original pureza, porque ella es la más bella herencia que dejará al hombre. Escribe mi enseñanza y hazla conocer a tus hermanos. Consérvala fielmente, porque ustedes son responsables de esa herencia. Mañana, el hombre encontrará en ella la esencia de mi revelación, la cual los conducirá con la luz de sus enseñanzas por el camino de la verdad. De padres a hijos serán legadas estas escrituras, como un manantial de agua viva, cuya corriente brotará inagotable e irá de corazón a corazón. Estudia en el gran libro de la vida, el libro de la espiritualidad, el que les explicará las revelaciones divinas que han recibido a través de los tiempos. ¿No les prometí que todo conocimiento sería restituido a su primitiva verdad? Pues este es el tiempo que les fuera anunciado. En verdad les digo que quien medite y analice las enseñanzas de mi libro, con el verdadero anhelo de elevar sus conocimientos, adquirirá la luz para su espíritu y me sentirá más cerca de él. Los mitos de ayer y los de hoy caerán. Todo lo mediocre y lo falso se derrumbará, porque llegará el instante en el que ya no podrán alimentarse más con las imperfecciones, y entonces se levantará el espíritu en busca de la verdad, para que ésta les sirva de único sustento. En estas enseñanzas encontrará la humanidad la esencia de mis revelaciones, que hasta hoy no ha comprendido por su falta de espiritualidad. Desde los tiempos antiguos se las he confiado a través de mis enviados, de mis emisarios, de mis intérpretes, y solo les ha servido para que formen con ella mitos y tradiciones. Mediten y estudien estas lecciones con respeto y amor, si quieren evitarse siglos de confusión y de amargura. Pero recuerden que no cumplirán su misión si solamente se conforman con poseer el libro. No, él debe despertarlos y enseñarles si verdaderamente anhelan ser mis discípulos. Doctrinar con el ejemplo, con el amor y con la caridad que les he enseñado. El libro de mi enseñanza está formado con las lecciones que en este tiempo les he dictado a través del entendimiento humano. Con este libro, que llegará a reconocer la humanidad como el tercer testamento, defenderán mi causa divina. La humanidad solo reconoce la ley del primer tiempo, y lo que escrito está en el primero y segundo testamentos. Pero vendrá este tercero a unificar y corregir lo que los hombres han alterado por falta de preparación y comprensión. La humanidad habrá de estudiar mi mensaje para que, penetrando en el fondo de cada palabra, encuentre un solo ideal, una sola verdad, una misma luz que la guiará hacia la espiritualidad. Vengo a revelarles lo que el hombre de ciencia no puede enseñarles, porque no se conoce. Él ha dormido en su grandeza terrenal y no se ha elevado a mí en busca de mi sabiduría. Se han cerrado los corazones de los pastores que en diferentes sectas y religiones debieron enseñar la ciencia espiritual, que es grandeza y riqueza para el espíritu. He mirado que la ley y las doctrinas que legué a la humanidad en tiempos pasados se encuentran ocultas y han sido sustituidas por ritos, cultos exteriores y tradiciones.
Mas ustedes, que conocen íntimamente que la esencia de esta palabra es la misma que recibió Israel en el monte Sinaí, y la que escucharon las multitudes en labio de Jesús en el segundo tiempo, serán los que con su culto y sus obras enseñen que la ley divina no debe olvidarse por cumplir con necias tradiciones que no benefician al Espíritu. Les he recordado los nombres de mis enviados, a través de los cuales recibieron mensajes, mandatos y profecías y lecciones. Así, en una sola lección, he reunido el contenido de todas las lecciones. El espiritualismo es la herencia de la cual se unen los 3 testamentos en un solo libro espiritual. Esta doctrina, que por revelar lo espiritual se llama espiritualista, es el camino trazado al hombre, por el cual llegará a conocer, servir y amar a su Creador. Es el libro que enseña a los hombres a amar al Padre en sus propios semejantes. El espiritualismo es una ley que dicta lo bueno, lo puro, lo perfecto. Él debe de acatar esta ley, es de todos. Sin embargo, no obliga a nadie a cumplirla, porque cada espíritu goza de libertad en su voluntad, para que su lucha y todos sus actos, al juzgarse, puedan ser tomados en cuenta como méritos propios. Vean entonces que esta doctrina es la llama del amor divino, que ha iluminado y dado calor desde el primero hasta el último de mis hijos. La relación entre el espiritualismo y la doctrina de Jesucristo. La doctrina espiritualista no es una teoría, es una enseñanza práctica, tanto para la vida humana como para la vida del espíritu. No existe otra enseñanza más completa y perfecta que ella. Los acompaña desde antes de llegar a la tierra y los sigue a través de la jornada sobre este mundo y se funde a su espíritu cuando él retorna a su primera morada. No seré yo quien aparte de sus cultos la liturgia y las tradiciones. Será el espíritu del hombre el que, sin darse cuenta, se eleve sobre sus concepciones antiguas ante la necesidad de mayor luz que ilumine el sendero de su evolución. Pronto comprenderá el hombre que lo único que puede presentarle a Dios es la práctica del amor, ya que decir amor es decir bien, caridad, sabiduría y justicia. El espiritualismo no viene a borrar una sola de las palabras que Cristo predicó en aquel tiempo. Si así no fuese, no podría denominarse de esta manera, ya que estaría oponiéndose a la verdad. ¿Cómo podría estar esta palabra en contra de aquella, si es el mismo Maestro quien la pronuncia? Si verdaderamente penetras en el sentido de esta doctrina, verás cómo mi palabra de ahora es la explicación o aclaración de cuanto dije en aquel tiempo. Por eso la humanidad de ahora y la del futuro están en condiciones de comprender más que las generaciones pasadas y por lo tanto de cumplir con la ley de una manera más pura, elevada y verdadera. Si observas detenidamente a tus hermanos en su culto, verás cómo lo que antes fue objeto de su adoración, ahora lo contemplan fríamente. Es que el espíritu está despertando por sí mismo y busca lo que realmente pueda alimentarlo, por lo cual les digo que el culto externo de esta humanidad está destinado a desaparecer. En este libro humilde y sencillo, pero rebosante de luz divina, encontrarán los hombres la aclaración de todas sus dudas. Encontrarán el complemento de las enseñanzas que solo, en parte, fueron reveladas en tiempos pasados y hallarán la forma clara y sencilla para interpretar cuanto está oculto en el sentido figurado de los textos antiguos. El que después de recibir esta misiva espiritual se persuada de la verdad de su contenido y se levante combatiendo su materialidad,
su idolatría y su fanatismo, limpiando de todas esas impurezas su entendimiento y corazón. Libertará a su espíritu, proporcionándole felicidad y paz, porque ya podrá luchar para conquistar la eternidad que le aguarda. Pero quienes persistan en su culto externo, quienes se obstinen en amar lo del mundo y no creer en el desarrollo o la evolución del espíritu, de cierto les digo que se quedarán atrás y llorarán cuando se den cuenta de su retraso y de su ignorancia. Discusiones en torno a la nueva palabra. Si les parece extraña mi doctrina, al grado de pensar que conociéndome a mí jamás habían escuchado estas palabras, les digo que su extrañeza será el resultado de su negligencia para penetrar en el fondo de lo que en tiempos pasados les revelé. Por esa causa les parecerá extraña o nueva esta doctrina, cuando en realidad esta luz ha estado presente siempre en su vida. Mi doctrina en este, como en el segundo tiempo, conmoverá a la humanidad. Los hipócritas tendrán que enfrentarse a la sinceridad. La falsedad dejará caer su máscara y la verdad brillará. La verdad se impondrá sobre la mentira que envuelve a este mundo. El hombre estará capacitado para comprender y reconocer todo aquello que encierra razón y verdad, mas todo lo que se le obligó a creer, aunque no lo comprendiese, él mismo lo rechazará. Por eso mi doctrina cundirá, porque desborda luz de los cuales los hombres están necesitados. A ustedes les toca una gran parte de esta obra, revelando a sus hermanos su principio y su fin. La humanidad está hambrienta de mi palabra, de mi verdad. Los hombres reclaman y anhelan que la luz llegue a su entendimiento. Claman justicia y esperan consuelo. Este es un tiempo decisivo. En verdad le digo que muchas ideas, teorías y hasta dogmas que como verdades se tuvieron por siglos, caerán por tierra y serán abandonados por falsos. El fanatismo y la idolatría serán combatidos y exterminados por los que más envueltos y apegados a ellos se encontraban. Las enseñanzas de Dios serán entendidas, su luz, su contenido y esencia serán comprendidas y sentidas. Los hombres de ciencia, después de un tiempo de pruebas en el que sufrirán confusiones muy grandes, cuando en su espíritu se haga la luz y escuchen la voz de su conciencia, descubrirán lo que nunca habían soñado. Nuevamente les digo, velen, porque en el tiempo de las luchas, de credos y doctrinas, de religiones y ciencias, creerán muchos hombres que el saber que les ha dado los libros será el arma con la que puedan vencer a mis nuevos discípulos, sabiendo que ustedes no llevan libros. Les he dicho, discípulos, que tendrán que mirarse frente a frente con las grandes religiones y con las sectas menores, pero ante unas y otras no teman. La verdad que les he confiado es diáfana. La palabra que les he enseñado es clara y sencilla en su superficie, pero profunda hasta lo infinito en su contenido, y son armas fuertes con las que ustedes lucharán y vencerán. Mas les digo, se levantará un pueblo en la tierra pleno de materialismo y de incredulidad, para negarles el derecho de llamarlos Israel, para negarles su testimonio de haber recibido la nueva venida del Mesías. Y ese pueblo es el judío. ¿No han pensado en él? Ese pueblo espera en su seno la llegada de su Mesías, de su Salvador, del que le hagan justicia y le coloquen nuevamente sobre todos los pueblos de la tierra. Sabe ese pueblo que siempre he venido a él, y en este tercer tiempo dirá, ¿por qué había de venir Dios a otro pueblo? Mas he aquí mis enseñanzas. Este pueblo espiritualista vive ignorado,
El mundo no conoce su existencia. Los grandes no reparan en ustedes, pero se acerca la lucha entre espiritualistas y cristianos, entre espiritualistas y judíos. Esa lucha es necesaria para el establecimiento de mi doctrina en toda la humanidad. Entonces se unirán en una sola esencia al Antiguo Testamento con el segundo y tercero. A muchos les parecerá esto imposible. Para mí es lo más natural, justo y perfecto. El gran libro de la vida verdadera. Mi palabra quedará escrita para todos los tiempos. Con ella formarán el libro del tercer tiempo, el tercer testamento, el último mensaje del Padre. Porque en los tres tiempos ha tenido Dios su pluma de oro para dejar su sabiduría a la humanidad. Moisés fue la primera pluma de oro, de la cual el Padre se sirvió para grabar con letras imborrables en un libro los hechos del primer tiempo. Moisés fue la pluma de oro de Jehová. Entre mis apóstoles y seguidores del segundo tiempo, 4 plumas tuvo Jesús, y fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estas fueron las plumas de oro del Divino Maestro. Mas cuando llegó el tiempo de que se unieran el primer testamento con el segundo, con lazos de amor, de reconocimiento y de adelanto espiritual, entonces se formó un solo libro. Ahora, en el tercer tiempo, en el cual tienen nuevamente mi palabra, también he nombrado a las plumas de oro para que quede escrita. Cuando el tiempo sea llegado, formarán un solo libro, y ese libro, el del tercer tiempo, quedará también, cuando el tiempo sea propicio, unido al libro del segundo y el primer tiempo, y entonces con las revelaciones, profecías y palabras de los 3 tiempos se formará el gran libro de la vida, para recreo de todos los espíritus. Entonces reconocerán que desde la primera palabra hasta la última se han cumplido en verdad y en espíritu todas las profecías. He dejado la preparación suficiente en mis nuevos escogidos, como la tuvieron Moisés y los 4 discípulos del segundo tiempo, para que mi palabra sea grabada con toda limpidez, con toda claridad y verdad, porque es para las generaciones del mañana, y si alguien quisiera agregar o borrar algo de este libro, yo se lo reclamaré. Ahora, mis hijos, muy amados, ¿quién da importancia al libro que están formando? Nadie, en verdad. Mas llegará el instante en que la humanidad, llena de ansiedad, de curiosidad, les pida su libro, y ella entonces se develará. Escudriñará mi palabra y discutirá sobre ella. En esa lucha de ideas se levantarán bandos, hombres de ciencia, teólogos y filósofos. A las naciones será llevado el testimonio de la palabra y del libro de la sabiduría, y todos hablarán de mi doctrina. Ese será el principio de la nueva batalla, de la guerra de palabras, de pensamientos, de ideas, y al final, cuando todos hayan reconocido en verdad y en espíritu que el gran libro de la vida ha quedado escrito por el Señor, se estrecharán con fraternidad y se amarán como es mi voluntad. ¿Por qué no bastó la palabra de Jehová en el primer tiempo para unificar al mundo, ni logró hacerlo la doctrina de Jesús en el segundo? ¿Por qué en este tiempo no ha bastado, que desde 1866 me encuentro entregando mi palabra para que las naciones se amen y vivan en paz? Es menester que los 3 libros formen uno solo, para que esta palabra ilumine al universo. Entonces la humanidad será en torno de esa luz, y la maldición de Babel quedará borrada, porque todos los hombres leerán el gran libro de la vida verdadera. Todos practicarán la misma doctrina y se amarán como hijos de Dios, en espíritu y en verdad.
hoy